Hey, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube, alumnos y alumnas flipantes, sed bienvenidos a este nuevo vídeo resumen en el que trataremos las culturas que habitaban la península ibérica en la Edad Antigua. Llamamos historia antigua al periodo de tiempo que abarca desde la invención de la escritura hacia el 3500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Antes de ello, hay que recordar que los primeros Homo sapiens se establecieron en la península hace unos 80.000 años y que nos dejaron importantísimos vestigios de su existencia. Por otro lado, los primeros asentamientos en la península ibérica se crean hacia el 6000 a.C., cuando los grupos se establecen de manera fija en un lugar y practican la agricultura, la metalurgia y pastorean por los bosques. Llamamos pueblos hispanos antiguos a aquellos que habitaban la península antes de la conquista romana. Y para poder ceñirnos al periodo histórico y a estas culturas antiguas en nuestro territorio, comenzaremos nuestro resumen en el año 3200, cuando aparece la primera ciudad propiamente dicha de nuestro territorio, Los Millares, de unos 1000 habitantes, situada a 17 kilómetros de Almería, que parece que tuvo una gran influencia en la península. Sin embargo, todo apunta a que la primera gran cultura de la península fue la de Tartesos. Tenían un gran dominio del metal y muchos recursos, además ya poseían una escritura. Pero nosotros, a la gran mayoría de habitantes de la península, los llamaremos íberos. Su origen sigue siendo aún desconocido, pues no poseemos suficientes pruebas como para remontarnos al comienzo, pero entendemos que son los propios pobladores de las cuevas que se establecieron en poblados en una evolución normal. Vivían fundamentalmente en la zona del Levante y su organización evolucionó hasta llegar a una jerarquía social liderada por una casta aristocrática y guerrera. Sabemos que vivían en poblados independientes situados en los cerros y bien amurallados. Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a la metalurgia. Conocemos sus famosas falcatas, el terror de los romanos, pero su cultura propia va más allá de todo esto y encontramos que tienen escritura propia y expertos escultores en ejemplos como la Dama de Elche, la Dama de Baza o los exvotos de bronce. Hacia el año 1100 hacen su aparición los fenicios, una cultura procedente del Líbano que fundan colonias comerciales en la costa africana del Mediterráneo, hasta que llegan a Andalucía y fundaron las de Cádiz y Málaga. Los fenicios enseñaron a los íberos sistemas avanzados en la agricultura, por ejemplo la irrigación, y técnicas nuevas de metalurgia y navegación. Hacia el año 1000 a.C. llegaron las primeras invasiones de pueblos celtas y se extendieron por toda la península, solamente dejando libre el Levante, la parte este y sur. Los celtas trajeron la metalurgia del hierro, la siderurgia, la forma de domesticar el ganado y parte de su cultura, como por ejemplo incinerar a los muertos y enterrarlos en urnas. Vivían en castros, que eran poblados de casas redondas y que a veces estaban amurallados. Mayormente fueron granjeros y pastores, pero su organización era tribal y en un principio ni siquiera desarrollaron la escritura. Más adelante, hacia el siglo VIII a.C., llegan los griegos y fundan colonias en la costa mediterránea, como Ampurias. Difunden su moneda y su escritura, el cultivo del olivo y sus técnicas artísticas. Y mientras todas estas civilizaciones colonizaban nuestras costas, en el centro de la península convivían las tribus más primitivas. Los celtíberos ocupaban gran parte de la meseta, eran de origen celta, pero recibieron también influencia íbera. Por ejemplo, vivían en castros, se organizaban y adoraban divinidades de la naturaleza como los celtas, pero sí que conocían la escritura y conservamos algunas manifestaciones artísticas como los íberos, aunque son muy toscas. Con lo cual, resumiendo un poco la situación, podemos decir que hacia el siglo VI a.C. tendríamos varios pueblos en la península ibérica, agrupados en torno a tres grandes culturas, los celtas, los íberos y los celtíberos. Sin olvidar, por supuesto, los fenicios, los griegos y los otros pueblos que llegan a la costa del Mediterráneo. Pero un suceso al otro lado del Mediterráneo precipita la llegada de otro pueblo, los cartagineses.
¿Y quiénes son estos cartagineses? Bueno, pues resultó que al este del Mediterráneo, en el siglo VI, los babilónicos atacaron Fenicia y una de sus colonias más fuertes, Cartago, decidió independizarse. Los cartagineses llegaron a ser muy poderosos. Llegan a la península sobre el 575 a.C. y allí empiezan a fundar las primeras colonias en el Mediterráneo, la más importante, Cartago Nova. En el 264 a.C. comienza la Primera Guerra Púnica, y esto nos interesa porque Cartago y Roma se disputan en esta guerra la hegemonía del Mediterráneo. Aunque Roma todavía no era una nación muy grande, ya dominaba casi toda la península itálica y querían seguir expandiéndose. Aspiraban a conquistar la costa para tener todo el poder y el control del mar. Derrotados, los cartagineses que antes vivían en la costa comienzan una conquista hacia el interior de la península. Todo está bien, hasta que asedian Sagunto, cerca de Valencia, ciudad amiga de Roma, y cuando ésta acude en su ayuda, estalla la Segunda Guerra Púnica. Es el 218 a.C. y los romanos desembarcan en Ampurias. A partir de aquí, la mayor parte de la Segunda Guerra Púnica tiene lugar en nuestra península. Los íberos y los celtíberos se ven envueltos sin comerlo ni beberlo en una guerra que no tenía nada que ver con ellos, pero un motivo u otro les empuja a luchar en un bando o en el otro. La última batalla fue en el 206 a.C. y la victoria fue de los romanos. Significa el comienzo de la dominación romana de este territorio al que los romanos llamaron Hispania. Estamos en el siglo II a.C. y recién derrotada Cartago, los romanos se adentran cada vez más en la península y cobran sus impuestos a todas las tribus. ¿A todas? No. Algunas aldeas pobladas por irreductibles celtíberos resisten todavía y como siempre al invasor romano. Por eso vamos a explicar ahora los focos más importantes de esta resistencia. En primer lugar, la guerra lusitana comienza cuando Roma traiciona un acuerdo con los lusitanos y Viriato incita la rebelión en el 155 a.C. Se desarrolló en las actuales áreas de Portugal y Extremadura, y el fin de la guerra fue con el asesinato de Viriato traicionado por sus amigos en el 139 a.C. Animados por las victorias de Viriato, los numantinos se rebelan en el 143 a.C. Tras muchas derrotas, los romanos comienzan un largo y complejo asedio. La victoria decisiva es de Roma en el 133 a.C. Parece ser que los numantinos prefirieron suicidarse antes que entregar la ciudad a los romanos. Y en la última etapa reseñamos las guerras cántabras, cuando Augusto, tras convertirse en dueño de Roma, decide terminar la conquista de Hispania. Y con respecto a la organización territorial en Hispania, hemos de decir que durante todos esos años que duró la conquista, nuestro territorio sufrió diferentes divisiones en provincias. Al principio eran dos, la Hispania Citerior, con capital en Tarragona, y la Ulterior, con capital en Córdoba. Más adelante, tras terminar las guerras cántabras, Augusto establece tres provincias, la Tarraconense, con capital en Tarraco, la Bética, con capital en Córdoba, y la Lusitania, con capital en Emérita Augusta. Diocleciano, más adelante aún, la divide en 5, y más adelante aún fueron incluso 6, pues a las 5 provincias romanas se unió la sexta, la Baleárica. Con todo esto, es comprensible que digamos que la romanización en la península fue muy lenta y desigual, pues romanizaban lógicamente a medida que conquistaban el territorio y, como hemos visto, llegaron a unas zonas antes que a otras. Hispania era fundamentalmente un mundo urbano. Las obras de construcción e ingeniería romana aún inundan los paisajes de nuestro país y se mantienen en pie a través del tiempo. Además, Hispania proporcionó importantes figuras intelectuales al imperio, como fueran el filósofo Séneca de Córdoba, el poeta Marcial de Calatayud y el orador Marco Fabio Quintiliano de La Rioja. La caída del Imperio Romano significó también el fin de la dominación romana en Hispania. Los vándalos, los suevos y los alanos hicieron de las suyas unos siglos en nuestro país, hasta la llegada de los visigodos, que se vieron, a su vez, sorprendidos por los árabes a principios del siglo VIII.
Pero eso ya es Edad Media y corresponde al siguiente vídeo.